¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí ya en Pentecostés, Miguel. Que pronto se la va la vida. Ay, la Pascua fue un apresuramiento, ¿no? Fíjate que yo la gocé mucho. Oh, yo también. Mucho. De hecho, yo la gocé más que nunca. Ah, sí. Hay que decir que poder estar cerca de los textos, reflexionarlos, orarlos, leerlos, estudiarlos, porque pues eventualmente hay que preparar algunas cosas, sí te dinamiza de otra manera la vida. Yo siento que en esta Pascua el valor profundo, no sé si soy muy cursi, Dale. pero el valor profundo son ustedes, los que nos escuchan, Sí. y tú. Sí. Porque yo siempre he estado pendiente de la palabra. No me quiero hacer el santo, pero he estado pendiente de la palabra, pero compartirla contigo Es otra cosa. y con los hermanos. Y es una convicción compartida, Miguel, Sí, sí, porque sí. pues en realidad sí, no al mismo nivel, pero sí hemos estado como muy al pendiente de estar revisando siempre la palabra, Sí, ¿sabes? sí, Los talleres de Biblia, la preparación de las homilías en grupo, etcétera. Pero de verdad irlo acá desmenuzando, pues sí. está fabuloso. Pero las amigas y los amigos podrán decir si Miguel es cursi o no. Bueno, Así es esperamos de que- sus comentarios. Así es de que póngale. Muy bien. Bien, vamos a escuchar el evangelio de este domingo. Es Pentecostés y verdaderamente el evangelio ya lo hemos escuchado muchas veces Una en y otra en vez. esta Pascua, pero se trata del evangelio según San Juan. Sí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Yo les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Ahí está el planteamiento del maestro. Y fíjate, tienes razón, como este constante retorno de los temas que nos han acompañado prácticamente toda la Pascua. Toda la Pascua. El mandamiento único del amor, el ámense, como hay esta unión que hace el maestro entre el amor y la obediencia. Sí, ¿no? sí. El que me ama cumplirá mi palabra. Esta promesa de hacer una morada de nosotros. Así es. Y de hacer una morada de nosotros como comunidad, no nada más así. Puso su tienda de campaña. Puso su tienda. Como dice el prólogo, puso su morada en medio de nosotros. Yo me acuerdo mucho de las jaimas en el desierto, ¿no? De estas tiendas. Antiguamente eran como carpas de circo. Como carpas. Ahorita son muy cuadraditas, muy bonitas, pero... Muy estilizadas. Sí, más modernas, pero como carpa de circo. Puso su morada. Y esto entre nosotros. Y eso, bueno, porque se realiza justamente con la presencia del Espíritu Santo. Ajá. Y el tercer tema que veremos aquí de desarrollar es esta promesa de la presencia del Espíritu Santo que clarifica. Ajá. Porque hemos hablado muchas veces de la confusión tremenda de los apóstoles, confusión que nosotros compartimos, Sí, ¿no? sí, En la experiencia de la relación con Dios, y cómo de verdad ir como decantando, como ir
meditando, comprendiendo, profundizando esa que es la enseñanza del maestro, ¿no? Entonces, bueno, como por ahí iremos, si te parece. Perfecto, ¿Sí? muy bien. Muy bien. Ya estoy deseoso. Entonces, fíjate que la primera cosa es esto del amor. Justamente en alguna sesión decías, pues, no es como un sentimiento de bonito, ¿no? Como la exigencia del amor va más bien a la acción. Sí. Y a la acción amorosa que pues se empata mucho con la acción bondadosa, ¿no? Con este compromiso que va más allá, un ágape que no es el sentir bonito y cómo somos hermanos y todos Kumbaya. unidos, kumbaya, my lord, ¿no? Kumbaya y Sí, todo, sí, sí. bien, sino la exigencia de salir. Decíamos en los últimos evangelios cómo el amor, la fuente y el modelo de amar es Jesús, Así es. ¿no? Y bueno, todo este movimiento de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Hay como dijéramos, una identidad profunda entre el amor y la obediencia, entre el amor y la escucha de la palabra. Desde el principio, desde el prólogo, San Juan va diciendo ahí, la palabra estaba en Dios y era Dios, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y esta, que es una promesa pues de toda la historia de la salvación, Así es. de la permanencia de Dios con nosotros. Eso, cuando a veces medito en la homilía o en las reflexiones, me sacude esta idea de esto que explicabas del Paráclito, ¿no? De verdad, Dios está con nosotros como sello. Esto que decías, del Espíritu Santo podríamos decir muchísimo, que si es el consolador, que si es el abogado, que si es el defensor, que si es el que sana, que si es el que revitaliza, que si es el que da paz, que si es el que perdona, que si esta idea del libro que usabas, ¿no? Como Dios que mora en mí, que mora en la comunidad. Y esta especificación que hace Jesús en el Evangelio de y haremos nuestra morada en ustedes, ¿no? Que esté en ustedes, es decir, el Padre lo amará, el que me ama cumplirá mi palabra y mi palabra lo amará y vendremos a él y haremos en él la morada. Así es. ¿No? Así Y el es. que no ama, pues entonces no cumplirá mis palabras. Es decir, esta exigencia del amor, en algunos de los comentarios que leía, decía, el nuevo mandamiento, porque es de lo que se trata, ¿no? De esta nueva ley escrita en el corazón del hombre, que está posibilitada justo por la presencia del Espíritu Santo. Y decía el autor, el mandamiento del Antiguo Testamento, de la Torá, era como muy preciso, ¿no? Alguna vez hablábamos de que cómo nos encantaría tener un recetario, Sí, sí, sí. ¿no? Y tú lo escuchas pues ¿y aquí qué hago? ¿No? ¿Y aquí cómo le hago? Y tantas veces la exigencia de la comunidad, tantas veces es así, ¿no? ¿Y aquí qué hago? ¿Y cómo le hago? Tantas veces las personas se acercan en el confesionario. ¿Qué hago, padre? No vengo a confesarme, necesito saber qué puedo hacer. Y el mandamiento del amor es un mandamiento abierto, ¿no? Ámense como yo los he amado. Decíamos hace 15 días como yo los sigo amando, como yo los estoy amando. Y entonces
cómo la lógica del amor necesita ir conduciendo, ir tantas veces determinando mi relación con los demás, mi estar en la comunidad, mi estar en el mundo, mi proponerme, ¿no? Porque es una realidad que se necesita ir descubriendo. Ajá. Y ahí entramos al tercer punto que me interesa subrayar y lo leo para que nos dé contexto. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Ya anteriormente después dirá, lo que les digo ahora no lo comprenden. ¿No? Ajá. Ahora no lo comprenden. Dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y fíjate, Miguel, que en mi vida yo he sido como medio descreído de algunas cosas y como un cuestionador de otras. Por eso nos entendemos también. Sí, yo digo que Y por eso nos escuchan. y por eso nos escuchan los que nos escuchan. Porque tantas veces digo, pero no lo digo así nada más, porque es así, ¿no? La fe de mi mamá, ¿no? No era así como de, ¿sabes? De devociones, de apariciones y de santitos y de virgencitas. Pues era como, tenía, yo no sé de dónde le venía, seguramente de su abuelo, que era un hombre que furtivamente leía la Biblia, ¿no? Porque ya sabes que estaba prohibido. Que no te vea el señor cura porque te excomulga y te manda al infierno. Pero había un anhelo que yo imagino que mi mamá comprendió al último, un anhelo de unión con el Padre. Era una cosa muy... Es un anhelo de santidad, porque la santidad es la unión con Dios. La unión con Dios, porque es como todo este discurso. Y entonces siempre había yo como sido incluso muy intolerante con ciertas manifestaciones, ¿sabes? La otra vez discutíamos, no sé, de apariciones que la iglesia no ha reconocido de la Virgen María y tal. Y entonces mi respuesta era tajante. La revelación está cerrada ahí en Cristo Jesús. Y ya no hay más que agregarle, porque lo que nos tenía que decir nos lo dijo en el Evangelio, ¿no? Y entonces de repente en estos días me encuentro con este texto que me ha llevado de una orilla a otra, ¿no? Porque ya ves que nos lo hemos encontrado en la semana. Sí, sí. Muchas veces. Muchas veces. Entonces me ha llevado de una orilla a otra. Y entonces yo decía, quizá, y era como una elaboración que iba haciendo, quizá la iglesia necesita como estar siempre a los pies del maestro para entender cómo ir llevando el camino hacia él, hacia Dios, pues, ¿no? Porque esto es el punto fundamental como bien anotas, el anhelo de santidad, de estar en la unión con Dios. Y entonces, de verdad, en estas semanas, yo he estado así como, ¿sabes? Como bolita de ping-pong, ¿no? Entre una orilla y otra. ¿Entre qué y qué? Puede haber una comprensión nueva de lo que el Señor nos dijo, o ya todo está dado. Porque justamente los tiempos que vamos viviendo son esas posiciones, ¿no? Es la tradición, el dogma. Escuchaba hace poco a uno de estos hermanos que se dedican a la apologética, ¿no? Que siempre me ha parecido que yo pienso que no podemos ir por el mundo peleándonos, defendiendo quién sabe qué.
Pero decía, es que el Santo Padre, hablando del Santo Padre, que Sí. por cierto hablaremos próximamente, Próximamente. de Ya lo esta, tenemos planeado. de esta Controversia. controversia, ¿no? Pues donde el Santo Padre es para unos el demonio y para otros es un ángel, ¿no? Algunos le piden lo que los otros le acusan, es decir, pues hay temas controversiales, ¿no? Lo Sí, de sí. la comunión, por ejemplo, por poner uno solo de ellos, la comunión de los Vueltos a casar. vueltos a casar, donde el episcopado alemán está pugnando porque se legisle a propósito de esto, y donde hay episcopados, pues más como tradicionalistas, ¿no? Conservadores. Conservadores, como el español y el estadounidense, que dicen, no, porque esto hace parte de la doctrina, del dogma, y atentar contra eso es desmentir todo lo que Cristo Jesús vino a decir. Y entonces yo digo, pues yo que más o menos he estudiado, ¿no? Hubo un poco de teología y un poco de Biblia, me encuentro tantas veces en este ping-pong, en este juego, ¿no? De decir, si hay una posibilidad, y veo en la historia que sí hay posibilidad de revisión, de actualizar, De adaptar, de ir y comprendiendo, ir comprendiendo más el sentido de de las ir escrituras. profundizando el sentido de las escrituras. Y eso es la labor del Espíritu Santo. Y esta es la labor del Espíritu Santo, porque me impactó mucho, es una de las cosas que dice Corres en el cuarto capítulo Sí, de la sí, sí, resurrección. Dice, no podemos leer la escritura de manera literalista. La escritura necesitamos entenderla como una sobreposición de planos donde el Espíritu va hablando, y lo decía a propósito de la aseveración de Jesús de está escrito que el Mesías tenía que padecer, y dice César, ¿dónde ¿Dónde está está escrito? escrito? Si nosotros recorremos toda la Sagrada Escritura, no hay En esta. el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, justamente, él hace la acotación. La Sagrada Escritura en aquel entonces es lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, en realidad, sí hay una posibilidad de ir comprendiendo eso que de momento puede parecer confuso, pero no solamente como en la comunidad que va avanzando o que va tratando de ser cada vez más fiel a la palabra del maestro, de dejarse amar por el maestro y corresponder del mismo amor al maestro, sino en la historia personal. Yo encuentro que hay cosas que, por supuesto, hace casi 28 años que me ordené, ni por aquí me pasaban. A veces cuando tú, hablando con las personas, dicen, ay, es que, no, pues usted ya se la sabe de todas. No, No, ya quisiéramos. no es posible. Bueno, la belleza es no sabérsela de todas. No es posible, pero además porque no es posible. No, es una belleza. Poder, sí, o sea, esto que decíamos al principio de cómo maravillarnos de la frescura de la palabra. O sea, ¿cuántas veces hemos leído estos evangelios, Miguel? No sé cuántas. Pero mucho. Muchas. ¿No? ¿Cuántas veces hemos celebrado Pentecostés, estado en la vigilia de Pentecostés, anhelando, manda, Señor, tu espíritu y renuévanos, ¿no? O sea, muchas. Y esta posibilidad de ir entrando en el misterio de un Dios que te habita. A mí, cuando pienso en la palabra, en el Espíritu Santo, me gusta mucho pensarlo en estos términos de pondremos en él nuestra morada, ¿no? Un Dios que
eh, se queda ahí Sí, contigo. sí, sí. La apuesta a quedarse con nosotros. Le apuesta y se queda ahí como... Me encantaba la explicación que nos dabas del Paráclito porque se queda así, así, así. Pegadito. No es una estridencia, no es un objeto ahí que hace daño, no es un ojo vigilante que está ahí Como en las caricaturas, el juzgándote. diablito y el No, angelito, nada, nada. no es el Big Brother, ¿no? Que Ajá. está ahí anotando, a ver, este malvado ahora se equivocó aquí Sí, y ahora, sí, sí. uy, pues está ganándose derechito su camino al infierno. Sino, como dice en uno de los versos, la secuencia como un huésped dulce, ¿no? Como un Sí. huésped dulce. Y ante un mundo, hablábamos también de la violencia, ante un mundo violento que intenta manipular, que intenta condicionar, que intenta lavarte el Dominar. cerebro, Sí, sí. dominarte. Cuando tú piensas en un Dios así, así de grande, así de enorme, como te lo puedas imaginar, porque además nuestra mente es muy pequeñita, y que se pone ahí con esa delicadeza esperando que tú le digas, sí, entra, Sí, renuévame, sí. Actúa. ayúdame, Actúa. sáname, consuélame, transfórmame, ¿no? Entonces me emociona mucho pensar en Dios así, Ajá. porque esta idea que a veces se va como transmitiendo a los pequeños o en general, ¿no? De un Dios que está ahí vigilante, ¿no? Cuántos chiles. Un Dios cuenta chiles, un Dios que no te perdona ninguna, que alguna vez escuchaba a un predicador que decía, sí, sí, Dios es misericordioso, pero no abusen de la misericordia, porque al final se encontrarán con la justicia. ¿No? Y yo decía, no es el mismo Dios, no es la justicia de Dios, no corresponde a la misericordia de Dios. Está como este espantapájaros, ¿no? Que está ahí para que, como los cuentitos de terror que les cuentas a los niños. La pregunta es si Dios es misericordioso, perdona todo. Si Dios es misericordioso y así de amoroso, es un Dios complaciente, Bueno, no es permisivo. un Dios alcahuete. Creo que aquí hemos ido dando cuenta de esto, de un Dios que de ninguna manera es un Dios alcahuete, un Dios que, pues sí, pásale. Y justo lo decíamos a propósito del amor que es exigente, ¿no? Del amor que pide salir totalmente de mis límites para ir al otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que te lleva a Dios. La imperfección estará ahí y a veces nos caeremos y a veces nos levantaremos y a veces con más entusiasmo y a veces con menos entusiasmo. Yo lo entiendo como un Dios misericordioso, amable, es Paciente. un Dios paciente, pero profundamente promotor de nuestra personalidad. Me gusta cómo lo dices. Un Dios que te empuja. Que le apuesta a que crezcas. Sí. ¿No? Es un Dios que te perdona, sí, pero la exigencia del asunto del amor, pues yo pienso que el amor es muy, muy exigente. El amor incondicional, pues no es todo el amor. No, no. El amor es muy exigente, exige respuesta, pero la respuesta que nosotros exigimos cuando somos egoístas es una respuesta: yo te amo para que tú me ames. Pero el amor
de Dios es yo te amo para que tú ames a otros. En la exigencia de un papá que le dice a su hijo, porque yo te amo, porque yo te perdono, tú tienes que perdonar a tus hermanos. Porque yo te mantengo, te sostengo, tú tienes que ser generoso con otros. Es una necesidad de las mamás pensar que el amor de ellas para un hijo promueve al hijo para que ame a sus esposas, a su esposa, a sus hijos. Sí, sí. Si no, se convierte en un amor convenenciero, egoísta, pues te doy para que tú me des. Sí, sí, sí. Pero el amor de Dios y el Espíritu Santo es, yo te amo con completa, completa locura para que tú ames Aprendas con a amar. completa locura a los demás, Sí, sí. a tus hermanos. Sí. Es muy exigente. Es muy exigente, lo subrayabas a propósito de la adúltera, ¿te acuerdas? Sí, Cuando sí, hablábamos sí. de la adúltera, justamente, sí, pero vete y no peques más. Vete y no beques más. Porque la exigencia es ir creciendo y eso la apuesta promueve, como dices, es el promotor de que podamos crecer en el amor. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que solo en el amor vas a ser libre. Así es. No hay otro modo. Cuesta muchísimo situarse en la lógica del amor porque lo más cómodo es mi egoísmo, lo más cómodo es mis caprichos o mis propias convicciones, mis Que necedades. nos van haciendo sentirnos solos. Y nos van haciendo Al final del camino estamos solos, estamos adictos a algo, a la tele o a las compras, Sí. o al cigarro, al café, o estamos adictos a todo, a todo. Casos extremos al alcohol o No, pero a hasta las de, drogas. pero hasta de mis preocupaciones, de Sí. mis rencores, Sí, sí, sí. No, es terrible. Si tú lo piensas, Sí. es una vorágine que no Es un infierno. terrible. Es un infierno. El infierno comienza aquí. Aquí. Yo sí creo que el infierno se va a dar después. Ay, también, No creo que todos padezcamos todo lo que hacemos aquí, pero el infierno comienza aquí. Bueno, justo porque tú puedes decidir, ¿no? Entonces, pues ahí está dado. Y pues, entonces puedes entender, yo lo pienso, te decía como en referencia a toda esta polémica alrededor del Santo Padre, Ajá. que pide como, a ver, vamos a repensar las cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, lo veremos más enfocadamente cuando hablemos de esta controversia, que el Papa dice, yo no soy experto, historiador, dogmático, liturgo, etcétera, ¿no? Sí. Pero Pero pues, vamos a platicar. los que son expertos, a ver, vamos a aportar, vamos a platicar. Lo hizo a propósito de la comisión del diaconado femenino. Es decir, a ver, la iglesia se ha incrustado de ideologías a lo largo de la historia, ni modo que se haya permanecido como la Virgen Inmaculada Ajá, sí, y Santa. Eso no es cierto, nadie lo Y puede además decir. es una belleza. Es una belleza que vaya de cualquier respondiendo a las épocas, al pensamiento, porque no tenemos un Dios A que los vino modos. como en un ovni y nos dejó allí Los cosas recetarios. disímbolas, ¿no? No. No, se incrustó, hizo carne, puso su morada, y entonces desde la morada, yo pienso que toda la revelación ya está dicha. También. Pero cuando yo descubro, por ejemplo, un documento de un papa que me sorprende,
por ejemplo, la misericordia de Juan Pablo II, la palabra del Papa Ratzinger, o la ecología del Papa Francisco. Sí, la alegría. La ¿no? alegría, el amor de la pareja humana. Sí. Bueno, yo me sorprendo. Dios no nos deja de sorprender. La revelación ya está cerrada porque ya dijo todo, pero la profundización en los niveles, eso es obra del Espíritu Santo. Y entonces, claro que esto nos lleva también a una cuestión que digo para que nos quedemos con esto, que necesitamos estar en una conexión profunda, en una conciencia en la que necesitamos avanzar de esta presencia que revela, que clarifica, ¿no? Esto que a veces no entendemos. Sí. Y ahí sí se requiere, pues, darle el espacio, ¿no? Porque no nos vaya a pasar como cuentan, un cuentito de Santa Teresa Ávila, que pues ya ves que tenía los coloquios con Jesús, ¿no? Y le decía, oye Jesús, pues a ver si en la próxima elección del provincial de los carmelitas, pues que no salga fulanito, porque si no nos atrasa la reforma. Sí, que le dijo Jesús, sí, cuenta con ello, ahí vamos a estar para iluminar. Entonces pasa la elección y justo eligen a ese, ¿no? Sí. Me suena. Bueno, para que veas, es la historia de la iglesia. Y entonces que le dice, pues justamente Teresa le dijo, oye, pues ya habíamos quedado en algo. Y dijo, ¿qué? ¿Ya pasó el capítulo? No me invitaron. No me invitaron. El gran riesgo, Miguel, es de no invitar a nuestra vida al Espíritu Santo, al otro Paráclito, dice aquí Jesús en el Evangelio, porque justamente el Paráclito es también Jesús. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí está, necesitamos pedirlo, necesitamos hacerle espacio y ponernos en condición. Pensarle, ¿no? Pensarle, pues sí, pues sí. Yo creo que es muy importante la oración, el estudio, la comunidad. La comunidad. Son los tres elementos del discernimiento que platicábamos en algún momento. Sí. Pero ante todo, pensarle. Tener conciencia y convicción de la belleza de esta iglesia. Sí. Hay religiones que ya está todo dicho. Sí. Ya está todo dicho. No hay que pensarle. Son cárceles. Pero más allá de si son cárceles o no, la belleza de nuestra experiencia de fe, ya hablaremos tantito de las diferencias entre las religiones y nuestra experiencia de fe en otro episodio, pero la belleza de nuestra experiencia de fe es que vamos en el camino, caminando, pensándole, no hay absolutos. No hay absolutos, el absoluto es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Entonces, bueno. Y pues nuestro pensamiento no es Dios. Nuestro pensamiento es limitado, nuestra experiencia histórica es limitada. ¿Cuántos años podemos vivir? Incluso nuestros intentos por legislar una experiencia que va más allá, ¿no? Qué bueno que hacemos los intentos, sí, pero hay que considerar que hay esto que abrir al Espíritu. Puede cambiar. Lo que está pasando con las órdenes religiosas, con las comunidades de antaño, que tienen una especificidad para un momento determinado y luego cambia el momento cambia. Y no se hallan. Es terrible porque, no se hallan. Porque hay ahí un dolor profundo, pero es también la exigencia de estar en comunión con Dios. Tenemos que repensar todo. Sí. Siempre estar repensando todo.
Siempre. repensando todo. Los trabajos de la parroquia, nuestra vida espiritual. Nuestras Cuando relaciones en familia, Sí, nuestro sí. comportamiento en el trabajo, Con la los esposa, amigos. con los amigos. Hay que repensarlo. En nuestra manera de vivir Y la hay que fe repensarlo siempre. de los Y sacramentos. hay que repensarlo siempre. Sí. Por eso me ha parecido siempre una excelente práctica la revisión en el examen de conciencia. Sí, cierto. ¿No? Cuando al final, pues antes de irnos a dormir, a ver, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Sí. ¿Por ¿Qué qué me lo hice? pasó? ¿Por qué dije esto? ¿Qué sentí? ¿No? ¿Por qué dije esto? Que me movió. ¿Qué sentí? ¿Qué sentí? Y hay que estar siempre dispuestos a poner en cuestión. Muy bien. No, nuestras Victoriano. convicciones. Pues ahí qué está. bueno que nos haces pensar, porque el Paráclito nos ayuda a repensar todo y tenemos esta belleza de la fe que no está todo terminado, No. sino está dicho. Está en construcción. Y qué maravilla que Dios nos llama como co-constructores. Así es. ¿No? Eso Desde el es. principio de la historia. Desde el principio. Muy Pues bien. muy bien, Miguel. Amigas, amigos, pues ahí está la invitación para hacerle espacio al Espíritu Santo para que nos renueve. Muy bien. Bien, pues amigas, amigos, coméntenos, pregúntenos. Yo creo que ya conviene ir haciendo algún capítulo para responder a las cuestiones así es. que están ahí pendientes. Ajá. Lo haremos pronto. Y pues suscríbanse los que no se han Después de suscrito. Pentecostés, de la renovación del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Lo podemos hacer ya, Pascua. Muy bien. Pues bendiciones. Bendiciones.